Fíjense que era una definición muy corta, pero que nos hizo pensar bastante. ¿Cuáles funcionan como marcas temporales? ¿Cuáles son las marcas temporales? ¿Cuáles son esas palabras que me dan noción de tiempo? ¿Hubo una relación entre la evidencia y los indicios con estas cuestiones del saber poder? ¿Y por qué lo pude hacer? Si lo pudiste hacer, ¿a cuáles aspectos, qué otras informaciones o qué otra información necesito para comprender el texto? Bueno, y acá lo que dejamos es siempre abierto, ¿no? Que si siguen con algunas dudas, que nos consulten, que vuelvan a escribirnos. A veces uno entiende que quizás las guías es de una semana a la otra, y cuando terminamos esta, empezamos la otra, y ya nos olvidamos un poquito de las primeras. Pero lo que nosotros queremos es que ustedes siempre vuelvan a estas, como les decimos nosotros, a estas pildoritas, a estas ayudas que les vamos dando para lograr la comprensión del texto. Que no es fácil, que no lo vamos a lograr a la comprensión de un momento a otro, pero que nos van a servir como punto de partida para lo que viene. Repito esto, ¿no? Nos sirve todo como punto de partida para lo que viene. Fíjense que ya para la guía 2 ya hubo un texto de más páginas, quizás algunos temáticamente, cosas que uno no está acostumbrado a leer todos los días, y que se tiene que concentrar para leer. Tengo que concentrarme para leer esto cortito, que era una definición, y también un texto más largo, como el que leímos para la consigna 2. Principalmente la idea es que ustedes, más allá de que quedó en el lunes pasado, con la entrega de la guía 1, que sigan volviendo sobre estas correcciones y estas devoluciones que uno les va haciendo, y que tomamos como ejemplo de sus propias producciones, para que ustedes vayan controlando el recorrido de cada uno. ¿Sí? Esto es con respecto a la guía 1. No sé, Anita, si vos estás por ahí, ¿querés agregar algo? No, por ahora todo bien. Se me cae la conexión, lamentablemente, igual que me pasó la vez pasada, pero ya la logré restablecer, así que enganché recién de nuevo. Pero va todo. Después, al final de la clase, lo que vamos a hacer es ver alguna duda que vaya surgiendo. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Vamos bien? Háganme sí o no. Bien. Bueno, ahora vamos a ir con la guía número 2. En la guía número 2, ¿la ven bien ahí? Sí, se ve bien, Julia, En la guía gracias. número 2, Anita, no te escuché. Que sí se ve bien, te decía, te daba feedback. Bueno, bárbaro, bárbaro, está bien. Bueno, vamos con la guía 2, que es la que están entregando, todavía seguimos recibiendo los correos, y también la idea es algunas orientaciones. Leímos todo lo que fueron entregando hasta hoy más temprano. Nos falta, por supuesto, todos los que entregaron a partir de las 17 horas, que ya nosotros estuvimos reunidas con el equipo, así que esas ya no las pudimos ver. Pero vamos a ir dando algunas cuestiones también para esta guía 2. A ver. Ahí está. Bueno, en principio, teníamos la enseñanza. Al 4 del 2004 me quedo con un signo pesos. Bueno, no importa. Sepan comprender. La enseñanza de la agronomía en el Perú y el suplantacionismo. Siempre, no solamente en este texto, sino en el resto de los textos que vamos a leer, sugerimos, primero, tener un propósito de lectura. Esto también lo dice la secuencia de la guía. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos? Primero, leer las actividades. ¿Para qué? Para que vayamos leyendo con un propósito. Justamente tiene como propósito
que puedas identificar dudas que pueden llegar a surgir antes de la tarea. ¿Cuáles pueden ser esas dudas? Bueno, cuestiones que tienen que ver con el vocabulario. A veces es interesante ir a los datos también del autor. Esto es muy importante, esto de la guía 2. ¿Por qué? Porque a partir de esto viene la guía 3. Entonces, vamos sí o sí que tener que volver sobre este texto y ampliar algunas cuestiones. En caso de ser necesario, otra vez, usar el diccionario, buscar los términos que uno no entiende, tratar de definirlos, ir al aula virtual, los podemos volcar en el glosario, o quizás alguien ya también lo volcó en el glosario y ver qué encontró mi compañero, aportar otras definiciones, y siempre indicar la fuente. Siempre tenemos que indicar la fuente. En el glosario es muy importante indicar la fuente. Siempre, en todo es importante indicar la fuente, pero bueno, en este caso en el glosario más. En cualquier formato que elijas leer, ya sea el papel, algunos también manifestaban en las presentaciones o en alguno de los envíos, que les resulta muy difícil leer de las pantallas, que quizás algunos leen con el celular, es muy chiquito y es bastante complejo. En algún reader, no importa el formato, acá lo importante es que ustedes puedan ir tomando apuntes, ir haciendo notas marginales, subrayando. En PDF también virtualmente se puede subrayar, si tienen el programa correcto. Yo, por ejemplo, cuando releí el texto, lo releí en la pantalla, en una tablet, y fui haciendo anotaciones virtuales también ahí, porque también a mí me sirven para la relectura. Indicar palabras claves, a ver cuáles son las palabras importantes, cuáles creo yo que son claves, quizás después a esto también lo puedo contrarrestar con lo que está haciendo mi compañero, y seguir la lectura del texto. A partir de esto, ahí vamos a leer. Fíjense, vamos a tomar como referencia hoy el punto 1 y el punto 2, que tiene que ver principalmente con buscar definiciones. A lo largo de las páginas 23, vamos a recordar un poquito de qué se trataba el punto 1. De las páginas 23 a 36 del capítulo que te dimos para leer, se usa el sustantivo propio Andes o el adjetivo andino, andina. Con tus palabras, intenta escribir qué entendés que quieren decir esos términos. En este contexto, ¿qué pasa? Uno cuando dice Andes, lo primero que se le viene a la cabeza es la imagen de la cordillera de los Andes. Pero en otro contexto, en este contexto del texto, ¿qué es lo que quiere decir estas palabras? ¿Cuál es el significado de estos términos? Por eso decimos, es decir, aquí no nos va a servir una definición muy general como relativo a la cordillera de los Andes. Fíjense que acá estamos diciendo, usamos un sustantivo propio Andes o el adjetivo andina, andino. En muchos casos, y esto los invito a que lo revisen, utilizamos el adjetivo Andes, andino, andina. Y Andes es un sustantivo propio, y Andes, por ser un sustantivo propio, va con mayúscula. Vieron que uno tiene que ir ajustando la escritura, releyendo, y ajustarse también a la consigna. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este punto? Ver qué es lo que entiendo y escribirlo con mis propias palabras sobre el sustantivo propio Andes y el adjetivo. Pero sin olvidarnos que nos estamos refiriendo a un determinado contexto, el contexto que está narrando la autora, que nos está contando la autora.
Vamos a ver algunas. Dice, para resolver este punto será necesario, un poquito ya lo dijimos, leer atentamente el texto, o al menos ese apartado, no pensar en el preconcepto que tenemos sobre los términos, sino atender al contexto del escrito, pensar y escribir qué quieren decir las palabras, los términos, utilizando palabras propias y teniendo en cuenta qué significado presentan los términos en las palabras de la autora. Un poquito lo que decíamos antes. Vamos a ver algunos ejemplos de los que ustedes mismos estuvieron contestando. Ya les digo, hasta la corrección que hicimos esta mañana. Por ejemplo, alguien por allí puso, dice, en este contexto, yo le fui marcando, fíjense, en este contexto ya me da la idea de que se leyó el apartado o se leyó el escrito. Se podría decir que por Andes, y mismo por el adjetivo andina o andino, se hace referencia no solo al espacio físico que ocupa, sino de toda su historia y su cultura, siendo parte de los mismos el desarrollo de sus actividades y la cultura de las primeras civilizaciones que allí vivieron hasta el día de hoy. Bueno, está bien. Hay algunas cuestiones, fíjense que hasta a mí me costó un poco leerlo, ¿no? Hay algunas cuestiones de redacción. Siempre tenemos que tener en cuenta estas cuestiones de redacción. Se necesitaría una reescritura de este pequeño párrafo. Sigue. Al hablar de una persona andina, no solo estamos haciendo referencia de dónde vive, sino de toda una historia atravesada por los desafíos que esa región y las actividades para subsistir que la misma implicaba. Los conocimientos que se generaban a partir de esas necesidades, juntos con sus creencias e injusticias que vivieron a raíz de la colonización y luego la explotación desenfrenada de sus recursos y población. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Y podemos afirmar que es una respuesta correcta, con una explicación adecuada. Acá hay algunas cuestiones para revisar de la redacción. Uno cuando escribe no tiene que forzar la comprensión. Tiene que ser sumamente directo con la comprensión. ¿Sí? A ver, ahí me está escribiendo Anita, pero no la puedo leer ahora. Bueno, esa es una de las cuestiones. Una de las respuestas que ustedes dieron, vamos a tomar más. Se refiere a andinos como gente culta, muy propia de su cultura. Bueno, es como que me deja pensando muchas cosas esta respuesta. Dice, en este caso es necesario volver sobre la lectura. Se intuye la falta de comprensión, tanto de los conceptos del texto como de la consigna que requería la consigna definir términos. Fíjense que en este caso no hay una definición de los términos. No me están diciendo, bueno, acá andino, andina se entiende por tal cosa y Andes por tal otra. O sea, es una respuesta sumamente recortada, que me da idea de que hay algo que hay que volver sobre el texto. Otra de las cosas, es necesario que la respuesta sea completa, es decir, refiera a la consigna. ¿Sí? Hay que referir a la consigna. Por ejemplo, el término Andes significa, el término Andes refiere, se define como. Yo tengo que leer la respuesta sin necesidad de volver a la consigna. ¿Sí? Sin necesidad de volver sobre la consigna. Bueno, alguien hizo una rayita ahí, pero lo vamos a perdonar. Vamos al punto 2. A ver. Ahí se fue, ¿no? Bueno, ahí está. Vamos sobre el punto 2.
Quedó chiquitita. Pero bueno, la dejamos así. No sé qué pasó. Bueno. A ver si la podemos agrandar. Ahí está. Vamos al punto 2. Dice, luego de que termines... Ay, me fui. Ay. Luego de que termines de leer las... Ay, esperen que se me va. Ahí está. Pero, esperen que los problemas técnicos... Luego de que termines de leer las 3 secciones, ya estamos en el punto 2, asignadas. Acá las 3 secciones. Cuando decimos las 3 secciones, desde la primera página que nos tocaba leer hasta la página 36. Explícanos, ¿por qué la autora dice al principio? Es una manifestación de la autora. Me di cuenta de la ingenuidad de mi sorpresa, dice la autora, refiriéndose a que no se enseñan en la universidad conocimientos que se originaron hace muchos años. Esta es la consigna. Tengo que explicar por qué la autora al principio del escrito dice, me di cuenta de la ingenuidad de mi sorpresa. La respuesta, ¿dónde la voy a encontrar? Y la voy a encontrar en las próximas páginas, en toda la explicación que me dé. Lo que me tengo que dar cuenta es por qué está diciendo esto. Acá también accionar todo lo que viene posteriormente con lo que dice la autora y lo que explica con este razonamiento inicial, con esta conclusión que ella está sacando. Bueno, por algo fue ingenua mi sorpresa. Vamos. En este caso, es necesario leer los 3 apartados para poder responder. O sea, tengo que leer la totalidad del escrito. La autora, en el segundo párrafo, hace referencia a la frase. Tengo que identificar a dónde está la frase. Sin embargo, fragmentar la lectura dará cuenta de una visión mínima del posicionamiento, que es lo que nosotros a veces, lamentablemente, venimos con una lógica de todo y creemos que las respuestas van a estar una a continuación de la otra, cuando no debería. Eso no significa que haya una verdadera comprensión de lo que estoy leyendo. No nos tenemos que acostumbrar a... Desde acá, ¿vieron esto que nos pasaba quizás en nuestro recorrido por la escolaridad? Desde acá hasta acá, profe, copio la respuesta. No, la idea no es copiar una respuesta con los autores. Esto es lo que tenemos que ir mejorando. Global y luego en detalle, tengo que hacer una lectura de los 3 apartados, una lectura global. Tengo que poder, y después volver a la lectura en detalle. Ahí sí realmente voy a poder realizar, tener una verdadera comprensión. De comprender lo que uno lee, es un ejercicio permanente, es un ejercicio continuo. Dice, brindarán herramientas que permitan responder con mayor certeza y efectividad a la consigna. Si no, no voy a entender nada y voy a decidir poner lo que me parece, sin tener en cuenta lo que está diciendo la autora. Porque acá dice, ¿por qué te parece que la autora dice eso? Dice, en relación a lo que cuenta la autora, ¿cómo nos podemos dar cuenta
de por qué ella dice en unos primeros párrafos, en el segundo párrafo, me di cuenta de la ingenuidad de mi sorpresa. No es lo que me parece a mí, sino la explicación que me está dando la autora. Vamos a ver algunos ejemplos también de sus propias producciones. Fíjense, uno de los casos. Yo acá marqué algunas cuestiones con rojo que tienen que ver con la redacción. La autora evidencia que a partir de estudiar la historia de la creación de la primera escuela de agronomía del Perú, pudo ver todos los intereses políticos y económicos que habían detrás de la misma, ¿Y por qué no se enseñaban ni se tenía en cuenta cómo hacían las cosas antes? Bueno, acá estoy haciendo un poquito de esfuerzo para entender lo que la autora o el autor de esta respuesta quiso decir. Con un poquito de esfuerzo entiendo que hay un acercamiento a lo que se está pidiendo. Pero hay un gran problema en la redacción. Ahí pudo ver lo ingenua que fue. Ahí pudo ver, bueno, son como expresiones un poco coloquiales. Uno tiene que ir tratando de mejorar el vocabulario. Por eso a nosotros nos interesa trabajar mucho con el glosario, porque eso también amplía nuestro propio vocabulario. Seguramente después de estas lecturas, uno ya incorporó suplantacionismo, otras cuestiones que tienen que ver con ampliar el vocabulario. Ya lo escuché y ya lo puedo utilizar en algún momento. Bueno, vuelvo. Ahí pudo ver lo ingenua que fue al sorprenderse, porque era evidente que a las universidades les interesaba otra apreciación de la agricultura y de la tierra. Estas no enseñaban la agricultura andina, básicamente porque no era útil para los beneficios económicos que tenía el Estado y la ciencia. Bueno, me parece que está correcto. De todos modos, esto se podría mejorar un montón redactándolo nuevamente. Por eso, muy cortito, es una respuesta que da mucho a lo pedido y se observa que hay una comprensión global y reflexión sobre la temática del texto. Sí, hay muchas cuestiones para mejorar, insisto con esto, ¿no? Que es la parte que a mí más me toca, un poquito el tema de la redacción, de la escritura, de la coherencia y de la cohesión, de relacionar una frase con la otra, de utilizar, de volver a ver estos signos de puntuación que para algo están, no hacer oraciones. Fíjense, hay oraciones muy largas y no hay ni una coma, entonces tenemos que volver sobre esto. Hay una comprensión, se evidencia una comprensión, pero estaría muchísimo mejor si pudiéramos mejorar la redacción utilizando un lenguaje un poco más cuidado, signos de puntuación. Respuesta, falta pulirla un poco más a la escritura. Vamos a ver otra. Esta es un poquito más larga. Dice, la autora dice, me di cuenta de la ingenuidad de mi sorpresa porque a medida de que avanza con su investigación, descubre los porqué de que no se enseñan los conocimientos antiguos. La diversidad y el cuidado de los suelos no son importantes para el sector agroindustrial, ya que solo se dedicaban a obtener unos pocos productos. Es decir, se dedicaban al monocultivo. La agricultura tradicional andina era considerada atrasada. Podemos decir, en resumen, que debido a fines económicas no se hacía. La rotación de cultivos, la producción de fertilizantes naturales, no van de la mano con los intereses de las empresas que necesitan producir en la menor cantidad de tiempo productos específicos y en grandes cantidades. Ellos buscaban formar profesionales para trabajar en este tipo de empresas. Bien, es una buena explicación. Acá vuelvo, acá no le
hay que mejorar la redacción para que al leer uno no se detenga en lo que se quiso escribir, y la comprensión mejor. No me tengo que estar deteniendo a ver qué es lo que quiso escribir. Uno tiene que leer y comprender lo que está leyendo, sin forzar esa comprensión. Y otra de las cuestiones, fíjense que es lo que un poquito venía con más sencillo, que sencillo no quiere decir que utilice un vocabulario coloquial. Voy a utilizar un vocabulario más académico, pero sencillo. Voy a lograr quizás de esta manera una mejor explicación. La volver, bueno, ahí me voy a ir de la pantalla compartida. A ver. Me voy. Ahí estamos. Es necesario cada uno de los escritos. En términos generales, lo que tenemos que tratar es de ir revisando los escritos, revisando. Fíjense que en la pregunta, en la segunda, estaba muy cerca de la respuesta que estábamos buscando, pero una comprensión sumamente forzada en algún punto. Quizás en el punto 1, la primera estaba más cerca, la segunda estaba sumamente incompleta porque realmente era a la consigna, a lo que se estaba pidiendo. Tomamos tanto el punto 1 como el punto 2 como para un poquito ejemplificar de alguna manera estas cuestiones que tienen que ver con lo que me están preguntando, con la consigna que se está dando y para dónde tiene que apuntar mi respuesta. Pero primero tengo que tener esos como ítems básicos de qué es lo que tengo que responder. A veces no me va a alcanzar con leerlo una sola vez. Tengo que releer, tengo que volver, tengo que escribir en borrador y tengo que corregir mi propio escrito. A veces algo que es muy interesante y que quizás ahora con los grupos lo vamos a poder hacer es darle a otro para que lea, a ver si el otro realmente entendió. Después con Anita van a trabajar un poco más las cuestiones más conceptuales. Yo estoy principalmente y tratando de ayudarlos y que cualquier cosa me escriban en función de lo que es la redacción, la escritura, la lectura comprensiva. Vuelvo a esto, no es fácil porque quizás son textos con los que uno bien venimos de todos de diferentes recorridos. Algunos quizás recién salen del secundario, otros ya tienen otras carreras, quizás otros tienen otro entrenamiento, o quizás no. Yo puedo tener mucho entrenamiento, pero enfrentarme con un texto que desconozco totalmente la temática y me va a costar, por más que tenga un montón de recorrido, o no. Así que bueno, siempre volver sobre el escrito. Ver, lo que vi mucho es que nosotros les pedíamos que no necesariamente todas las primeras hojas de la guía tenían que estar, tenían que empezar a contestar donde decía, desde acá mis respuestas o algo así. Cuando yo leo las respuestas de ustedes, tienen que dar cuenta de la pregunta, no tiene que venir la respuesta de la nada misma. Tengo que retomar esa pregunta y recién ahí poder contestar. Es decir, estamos buscando que sea una respuesta completa, sin necesidad de volver sobre la pregunta. Son algunos detalles que tenemos que ir corrigiendo en función de la práctica misma. Ahora los voy a dejar con Anita para que
ella Gracias. continúe, pero específicamente, después vamos a hacer los comentarios, pero específicamente con las cuestiones más conceptuales y de contenido. Anita. Gracias.